Hola, bienvenidos. Gracias por darle clic a este video. El día de hoy les voy a presentar 3 hermosas ideas para decorar tu hogar en esta Navidad, elegantes y muy fáciles de realizar. Acompáñenme, vamos a comenzar con nuestra primera idea. El día de hoy voy a estar reutilizando estos candelabros. Ya tengo algunos años con ellos. Les voy a dar otra bonita presentación. Voy a empezar con el primero. Le vamos a colocar un cuadrito de espuma floral. Como pueden ver, este tiene aquí una base. Tiene hasta aquí un piquito para poner lo que es la vela. Le voy a poner solamente un poquito de silicón porque pues se va a sostener con este piquito que les digo que trae en medio. Bueno, le podemos poner aquí también un poquito en las 4 esquinas y lo colocamos en la parte de en medio. Esperamos a que seque un momento. Ya que le colocamos la espuma floral, ahora lo que voy a hacer es, voy a estar reutilizando pequeñas ramitas de otras decoraciones. Voy a utilizar esta que es eucalipto. También voy a utilizar esta que es de pino. Como pueden ver, son pequeñas ramitas. Estas son de otras decoraciones. También voy a estar utilizando estas hojitas en blanco. Tienen un poco de diamantina plateada. Algunas ramitas. Tengo estas bolitas en plateado también y tengo estas berries. También voy a utilizar algunas de estas pequeñas piñas. Como pueden ver, son puros pedacitos de ramitas, de hojitas. Le voy a colocar lo que viene siendo el follaje verde para tapar un poco lo que viene siendo la espuma floral. Si ustedes gustan, pueden pegar los materiales con silicón. Ahora le voy a estar colocando este. Podemos ir intercalando las dos ramitas. Aquí lo que quiero es cubrir lo que viene siendo la espuma floral. Ya que cubrimos alrededor de la espuma floral con el follaje, dejé algunas otras ramitas para si ahorita hay algún espacio poderlo cubrir. Y aquí en la parte de arriba, de en medio, le voy a colocar estas velas que son LED, son de baterías. Aquí lo que hice es colocarle un listón aquí a la vela, lo pegué y este iría aquí en la parte de en medio. Y ahora vamos a decorar aquí con las hojitas que les digo, las ramitas, con estas berries. Voy a aprovechar que aquí ya trae su alambrito. Voy a colocarle 2, así de esta manera. Ahora le voy a poner unas hojitas. Ahora le voy a colocar estas pequeñas piñas. Ya traen su alambrito. Esto me facilita para colocarlas aquí en la espuma floral. Y voy a hacer el mismo procedimiento de este otro lado. Así es como quedó esta bonita idea para decorar un candelabro, en esta ocasión en color plata. ¿Qué les pareció, amigos y amigas?
Como pudieron observar nuevamente, con muy poquitos materiales, con puros pedacitos de ramitas. Y miren qué bonita idea resultó. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro candelabro. Déjenme aquí abajo sus comentarios de esta idea. Vamos a ver nuestra siguiente idea. En esta idea también voy a reutilizar estos floreros de vidrio que los he conseguido en la tienda de Parisina. Son de 2 tamaños. Voy a reutilizar estos candelabros también, o portavelas, que estos los he conseguido en la tienda de Walmart, me parece. También lo voy a reutilizar. Le voy a estar colocando algunas de estas piedritas en dorado. Estas ya traen su pegamento y las he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Esta idea también va a ser sumamente sencilla, pero queda muy elegante. Y este lo voy a estar colocando en la parte de aquí de abajo. Vean, aquí yo ya le coloqué lo que viene siendo la tira de piedritas. También se lo puse a este. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí a este portavelas o candelabro. Yo lo voy a estar pegando con silicón porque reutilizo los materiales, pero si ustedes quieren que quede más resistente y fijo, pueden utilizar este pegamento que es el E6000. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar este que se le conoce como popurrí. Este es en color rojo, tiene aroma a canela. Son pedacitos de tronco, algunas flores, vienen algunas nueces y también trae algunas piñas. Este los voy a colocar aquí en la parte de adentro. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento con el otro. Y por último, ahora le voy a estar agregando estas pequeñas esferas en color rojo y dorado. Listo, ya tenemos otra idea muy bonita, rápida, fácil y elegante y con muy poquitos materiales. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Vamos con nuestra siguiente idea. En esta idea voy a reutilizar este plato. Como pueden ver, aquí ya está un poquito dañado, donde ya lo he usado. Y le voy a dar pues otra oportunidad a este platito. Voy a utilizar este que viene siendo, es como un mantelito individual, y también voy a utilizar este soporte. Estos los he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel, es de madera. Este plato es de plástico, estos los he conseguido en la tienda de H-E-B. Y también voy a utilizar uno de estos dos colgantes, son los que pongo en el árbol, en el arbolito de Navidad.
Y también voy a utilizar unas de estas piedritas que son como diamantitos. Y es todo, amigos y amigas, para que vean qué fácil manualidad vamos a realizar. Para volver a utilizar este platito, lo que voy a hacer es que voy a pegar este bonito mantelito. Lo voy a estar pegando con silicón. Quedaría de esta manera. Vean qué bonita combinación. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a pegar estos pequeños piedritas. Voy a poner una aquí en la parte de abajo donde tiene esta pequeña imperfección. Me ayuda a cubrirla. Le voy a colocar otros 3 más. Aquí le pegué 4 piedritas. Y ahora lo que voy a hacer por último es, le voy a poner uno de estos 2 colgantes. Este me gusta porque queda exactamente aquí en el dibujo de este círculo. Es un venadito. O este que viene siendo como un copo de nieve. Este también se vería muy bonito. Pero pienso que en esta ocasión le quedaría mejor este. Este es el que voy a pegar. Esperamos a que seque. Y listo, amigos y amigas. Vean qué bonita decoración logramos aquí con reciclar un plato de plástico. Utilizamos un portamantel o un mantel individual y un colgante. Algunas piedritas de acrílico en forma de diamantito y es todo. Vean qué bonita decoración. Podemos colocarlo en una repisa, en una bufetera, en el baño, en la recámara, en la sala, en una oficina. Cuéntenme qué les pareció esta idea. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado y servido estas hermosas ideas y haya logrado motivarlos a realizarlas. Si les gustaron, por favor les pido su like para traerles más contenido. Compartan y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y bendiciones. ¡Hasta pronto!